Hola, bendiciones, iglesia. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ir haciendo una oración y le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Vamos a empezar con esta enseñanza, porque seguramente Dios les va a hablar hoy a sus vidas, como lo ha venido haciendo, y una de las cosas que nos tenemos que acostumbrar siempre es que cada cosa que nosotros hagamos, siempre en nuestras reuniones, así sea hablar con alguna persona en grupos, así sea una sola persona, siempre tenemos que presentarle a Dios estos tiempos, porque Él es el que tiene el control. Nosotros al fin y al cabo solo somos instrumentos de Dios y por lo tanto necesitamos entregarle este tiempo a Dios. Padre maravilloso, yo quiero hoy darte gracias por este tiempo en el cual, Señor, venimos tus hijos, Señor, y estamos aquí reunidos para una nueva enseñanza de tu palabra, una nueva clase de homilética, Señor. Agradecemos, Señor, porque durante todo este tiempo tú nos has estado enseñando, nos has estado edificando y hemos aprendido cosas nuevas, cosas que van a ser de provecho para nuestras vidas y para la edificación de muchas almas, Señor. Agradecemos, Señor, por este tiempo, Señor. Oramos por las personas que nos están viendo a través de la internet, Señor, que de allí donde ellos se encuentren, Señor, tú a ellos, Señor, también les hables, Señor, y que tú, Señor, allí, Señor, tú abras su mente, Señor, y les dé sabiduría, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer una cosa importante. Como tenemos mucho trabajo que hacer, vamos a empezar desde el último punto donde quedamos. Hemos estado hablando de una parábola, nuestra asignatura, y esta clase que estamos estudiando es la parábola del sembrador. Estamos haciendo un sermón expositivo, y este sermón expositivo, pues, a diferencia de los otros sermones que normalmente nosotros hemos estado ya aprendiendo, que hemos aprendido el sermón temático, el textual y el sermón temático, ahora en este tiempo y estamos trabajando ahora en este último sermón, que es el sermón expositivo. Como pueden ver, esta sería la tercera clase de un mismo sermón. Eso significa de que los sermones expositivos tienen bastante profundidad espiritual, y estos sermones hacen posible de que la audiencia, las almas que nos están escuchando, esas personas crezcan en el estudio, crezcan en el conocimiento de la palabra. Entonces es importante que estos estudios se den, estos sermones, porque cuando ustedes estén ejerciendo sus ministerios, bien sea pastorales o lo que Dios los haya mandado a hacer, si son maestros de estudio de la palabra o cualquier otro ministerio que el Señor les haya guiado, ustedes se darán cuenta de que van a utilizar estos sermones expositivos y las personas van a crecer de una manera increíble. Por lo tanto, vamos en el tercer punto de Números Romanos, y lo vamos a empezar desde aquí, porque queremos dejarlo terminado, y voy a dejarles un segundo ejemplo de otro sermón expositivo. Les dije que de este sermón expositivo no hace falta que me entreguen trabajos, no, porque sabemos que tienen mucho trabajo, pero lo que sí quiero, y oramos a Dios, es que les quede en su mente, sobre todo que ustedes lo puedan considerar, que algún día se atrevan y lo puedan hacer, porque va a ser de bendición para sus vidas y de crecimiento espiritual para las demás personas. Por lo tanto, tercer punto de Números Romanos, habíamos quedado aquí, ya hemos hablado de los otros antiguos, decíamos de que este terreno representa el corazón del hombre, y hablamos sobre los dos terrenos anteriores. No sé si alguien me puede ayudar ahí en sus apuntes. El primer terreno que estuvimos hablando fue el terreno que es junto al camino, que es en Números Romanos. Ya hablamos de ese tema, no me voy a detener aquí. El segundo es el terreno pedregoso, ¿sí? Este terreno también es el tercer punto de Números Romanos, y es el terreno espinoso. Como yo no estoy predicando, sino lo que estoy haciéndoles es una enseñanza, lo que les estoy es simplemente introduciendo para terminar esta clase, y ustedes les envié la prédica de este sermón, expositivo de este sermón, y también les mandé por internet el Word, las hojas en Word, para que ustedes vean el ejemplo y lo puedan seguir, así van a tener mejor. El ejemplo que
voy a darles de la prédica que voy a dar a continuación, terminando que voy a dar otro segundo ejemplo, también les voy a enviar la prédica ya hecha y también les voy a mandar el trabajo por Word para que tengan una idea de cómo se hizo, cómo se ejecutó, cómo se terminó de hacer, y ustedes van a entender. Yo doy la explicación aquí, y con la ayuda de este vídeo que van a tener ahí, que les voy a enviar, y con la ayuda también del manual, de lo que les voy a mandar de las hojas de Word, pues ustedes van a entender mejor en su mente. Así que decíamos, como hemos estado hablando de cada terreno, hablábamos el versículo que estamos tocando, que es Mateo 13, ¿sí? Y veíamos que el Señor Jesucristo también, Él habló de este terreno, por lo tanto vemos la explicación de Él. Así que leemos todo. Esto es para introducir esto, yo ya lo hablé la semana pasada, solamente para conectar desde aquí. Mateo 13:7, leemos todos. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora, vemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Recuerden de que esta parábola el Señor Jesucristo se tomó la tarea de explicarla. No me detengo, yo ya lo expliqué la semana anterior. Mateo 13:22, vemos el ejemplo. Dice, el que fue sembrado entre espinos, ¿de qué terreno estamos hablando? ¿Terreno de qué? De espinos. Pues mire, ve que tiene conexión. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa, o sea que no da fruto. Esa palabra no da fruto porque solo la oyen y no la ponen en práctica. Entonces, hablamos ya de este tema, aquí quedamos, ¿vale? En este punto. Dentro de estas personas tenemos primer punto. Entonces, subpunto de números romanos es un subpunto, y eso es lo que tienen los sermones expositivos, que vienen con subpuntos. Y les decía que si de este punto, ¿sí?, nos saliera otro subpunto, ¿qué tendríamos que colocarle? Una letra, que es la letra A. Exacto, venimos en orden, números romanos, números naturales y una letra que es digamos el otro subpunto que sale de otro subpunto, y así sucesivamente creamos un bosquejo de nuestro sermón y lo hacemos bien ordenado, y eso es lo bonito, que la gente pueda ver que todo hay orden a la hora de manera de enseñar. Entonces hablábamos del materialista y le explicábamos un pensamiento. Entonces, ¿cuál es el pensamiento? El terreno espinoso son las personas que escuchan la palabra, pero su amor por las cosas materiales las aleja de Dios para siempre. Recuerden que estos apuntes los tienen que tener ustedes, los que por alguna razón van tomando alguna foto, iré deprisa, ven tomando nota de esto, y por si no se ponen al día cuando vean este audio, porque estos son apuntes para ustedes. Las citas bíblicas también, no los textos, no el texto, sino la cita completa. También escríbanla, tómense en el tiempo en casa para que la escriban. Que es Mateo del 1 al 20, y eso es muy largo, hermano, pues no importa, eso es parte, tienen que escribirla. ¿Por qué? Es porque ustedes van a tener un trabajo como ejemplo, la escriben, como está en la Biblia, la escriben, porque necesitamos que ustedes no solo coloquen el texto, sino que también para que puedan comprender de qué les estoy hablando, ¿vale? Eso es una enseñanza, es una clase, por lo tanto, cada cita bíblica, a comparación de las enseñanzas que doy normalmente en las otras enseñanzas, cada cita bíblica de estos que son sermones, de todos los sermones que he dado, siempre las tienen que ir en su cuaderno escritas, ¿vale? ¿Queda claro? Por lo tanto, hemos hablado del materialista. Entonces decíamos que eran de esas personas que escuchan la palabra, pero por amor a las cosas materiales las aleja de Dios siempre. Ya ven de esas personas en las iglesias, hablo a nivel universal, son personas que, sí, muy bonito, me ha gustado la reunión, pero la verdad que es que yo los domingos no puedo venir a la iglesia porque tengo un compromiso y estoy trabajando y yo pues practico un deporte con mis amigos y por lo tanto yo no voy. Entonces ellos a veces aman más las cosas que hacen o los negocios que tienen, que tengo un negocio en tal sitio y la verdad que no puedo cerrar ese día. Bueno, una cantidad de cosas y excusas, y entonces ponen primero sus cosas antes que a Dios. A Dios lo dejan como en un segundo plano. Entonces son personas materialistas que están más pensando en sus cosas materiales, ¿sí?, en tener cosas para eso,
para su vida, para bienestar. No estoy diciendo con esto que no puedan, pero que es que hay personas así. Entonces, por eso, como tenemos que explicarlo, ustedes lo explican muy bien, porque hay esas clases de personas. ¿Creen que hay personas así? En las iglesias se encuentran personas así que no van a las iglesias, no tienen compromisos con Dios porque para ellos son más importantes sus negocios, sus trabajos y sus cosas que llevan del día a día. Pues esto está en todas partes del mundo, ¿vale? Por lo tanto, vemos un ejemplo. Dimos un pensamiento y ¿con qué lo apoyamos? Pues con un pensamiento lo apoyamos con un texto bíblico. Vamos a ver este ejemplo de Mateo 19, del 16 al 23. Entonces vino uno y les dijo: Maestro bueno. Vamos a leerlo todo, ¿vale? Entonces vino uno y les dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Viene un chico, que es un joven rico, y viene a decirle que él quiere tener la vida eterna, pero que le explique cómo. Y él le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mira aquí, quiero que detengan mucho en esto. Una de las cosas que ustedes cuando están estudiando los versículos tienen que entender bastante el contexto. Mira cómo él se dirige hacia Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios. Si ustedes miran en la historia y en la Biblia, cuando ustedes ven, cuando muchos llamaban al Señor Jesucristo y le decían: Jesús, Hijo de David, como el ciego Bartimeo, lo estaban reconociendo como el Mesías. Y lo reconocían ya quién era, que era el Hijo de Dios. Pero cuando vienen y solamente lo reconocen como maestro, pues entonces el Señor les habla como un maestro. Y les habla así. Eso le pasó a Nicodemo también cuando dice: maestro, rabí, reconocemos que viene de Dios porque nadie puede, pero tú eres un rabí, maestro, así como soy yo. ¿Sí me entiende? Hay un ejemplo, pero cuando vemos ejemplos en que al Señor Jesucristo se dirigen a Él directamente, lo reconocen como el Hijo de Dios, lo reconocen como el ungido. Tú eres aquel el que habló Moisés, tú eres aquel el que ha de venir, tú eres el Hijo de David. O sea, cuando lo reconocen como Dios, el Señor siempre obraba como Dios y los sanaba y les daba esto. Pero aquí vemos un ejemplo y es bueno entender todos estos contextos. ¿Por qué? Porque la gente lo tiene que saber. La gente necesita saber esta clase de información. Muchos de los que están sentados no entienden. Vemos aquí, entonces, seguimos leyendo, vemos que él le dice maestro, pero lo adula. Le da una adulación, le dice bueno. Entonces el maestro, bueno. El Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? O sea, si tú crees que yo soy un maestro, no me adules. No me adules. Bueno solamente existe Dios. Si yo soy un maestro, pues sencillamente no me des adoración, ¿sí? Te estás dando cuenta y dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno. Pero si él lo hubiera reconocido como Hijo de Dios, sería diferente. El Señor Jesucristo le dice: ¿creen que Jesucristo es bueno? Claro que es bueno, pero como hombre, un hombre que simplemente para ti soy un simple maestro, pues sencillamente el único bueno aquí es Dios. Si no, yo soy un simple maestro. ¿Vale? ¿Ve la información? Por lo tanto dice: hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces él se va ¿a dónde? A la ley. Maestro, ¿qué le enseñaba la ley? Pues que aprendieran los mandamientos. Y la ley era lo que Dios había estipulado, unos estándares muy altos, ¿sí? Pero obviamente que si los cumplían podían llegar, pero era difícil cumplir. No me detengo aquí. Hay mucho que hablar de esto, pero ustedes pueden seguir añadiendo y estudiando sobre esto en casa. Le dijo: ¿cuáles? Dice el chico. Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, mira aquí, él, ¿sí?, cree que de pronto quieres ser perfecto, ya le empieza a mostrar que es que lo quieres hacer por tus medios, quieres hacerlo con tus propios medios como hombre, ¿sí? Quieres ser así perfecto con tus propios medios. Dice: anda y vende lo que tienes, porque Él conoce el corazón de Él. Cuando el Señor Jesucristo, y yo lo he estado repitiendo aquí, les hablaba a las personas, Él en su don de omnisciencia, en ese atributo que Él tiene, que es incomunicable,
Él conoce lo que las personas tienen en el corazón y entonces le dice, anda y vende. Cuando Él le dice que anda y vende es porque ese hombre tenía amor por esas riquezas. Y Él lo conoce. Y entonces dice, dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a su discípulo, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Entonces hemos estado hablando de una persona materialista, una persona que está apegada a las riquezas, que está hablando y está enamorado de sus riquezas, y eso a ellos les trae problemas, y lo vamos a seguir explicando a través de la palabra, y vamos a ver que es verdad. Muchas personas han entrado en condenación por el amor al dinero. ¿Ven? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hablar. Entonces, ven, segundo punto, en este caso, su punto sería el idólatra. Entonces tenemos aquí, el terreno espinoso representa a las personas que aman tanto las cosas de este mundo que terminan perdiendo su alma. O sea, aman tanto las cosas, ¿sí? ¿Y por qué idólatras? Porque cuando aquí está hablando es de idolatría, están hablando de una riqueza, idolatran. Esa riqueza la idolatran. Ya no está hablando de una idolatría como tal, pero idolatrar, el querer más, el querer, yo quiero más, el querer más, eso es idolatría, porque están quitando a Dios, que es el que tiene que estar en primer lugar, y están colocando el amor a su dinero, ¿vale? Por lo tanto, 1 Timoteo 6, 9, 10, apoyan este pensamiento, ¿sí?, con un texto de la Biblia, que es lo que tienen que ustedes que hacer, ir haciendo los subpuntos, buscando a esas personas que tienen, que encajan sobre, digamos, ese terreno que es el que está en espinos, porque está hablando de las afanes de las riquezas, y buscan textos bíblicos que hablen sobre la riqueza, sobre el amor al dinero, lo buscan y los empiezan a dar los subpuntos, que ustedes necesitan. Por lo tanto, volvemos aquí. ¿Cuál es el punto que estamos hablando? El terreno espinoso. Entonces siempre vemos que en nuestro pensamiento utilizamos nuestro título, nuestro punto, el primer punto que le hemos dado, el que estamos hablando ahora. Estamos utilizando del terreno espinoso. Siempre ustedes lo tienen que llevar, ese terreno espinoso. Cuando hablamos del terreno del camino, hablábamos sobre el terreno del camino. Cuando hablábamos del terreno peligroso, decíamos el terreno peligroso representa esto, para que la gente entienda que no nos hemos salido todavía del punto principal en Números Romanos. ¿Queda claro? Vale. Entonces, sé que muchas personas posiblemente se puedan quedar atrasados en alguna, pues voy un poco de prisa, pero ya les digo yo que esto está grabado, y lo que quiero es que al dejarles esta clase, llevo hoy, que es la tercera de este sermón, necesito dejársela terminada, la tengo que dejar terminada, ¿vale? Todavía nos queda un terreno de un camino que tenemos que hablar, ¿vale? Entonces, vamos a ver el ejemplo, vamos a mirar si es verdad que en la Biblia me enseña que hay personas que aman el dinero. Entonces, mira lo que dice Pablo, y está en 1 Timoteo 6, 9, 10, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Qué quieren hacer? Enriquecerse, ¿ve la conexión? Se quieren enriquecer, esas personas se quieren enriquecer, y ¿cómo entran? Dice, caen en tentación y lazo, mira, y en muchas codicias necias. Son como entran las personas en codicias necias y dañosas. Esas codicias que tienen en su corazón son dañosas para su vida, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces los hunden, se pierden. ¿Cuál fue nuestro pensamiento? El terreno espinoso representa a las personas que aman tanto las cosas del mundo que terminan perdiendo su alma. ¿Ven la conexión? ¿Ustedes de dónde sacan esos pensamientos? Pues primero tienen que leer el texto que están apoyando para poder de ahí sacar el pensamiento que tenga relación con lo que ustedes van a hablar. No van a sacar un pensamiento y van a hablar de otra cosa diferente. No, tienen que colocar el pensamiento, pero el pensamiento no viene primero, no es que salió de nada, sino que ustedes ya tienen el texto y a ese texto le han generado un pensamiento. ¿Queda claro? ¿Sí queda claro? Bueno, por lo tanto, seguimos leyendo lo que dice Pablo. 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿ve? Raíz de todos los males. Míralo aquí, para que lo podamos entender. Mira lo que él, cómo lo conecta. Dice, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esas personas terminaron perdiendo su alma por el amor al dinero.
fueron extraviados de la fe. ¿Ve? Entonces vemos la conexión que ustedes están. Yo no tengo tiempo para detenerme aquí, pero ustedes sí, ahí, como ustedes pueden ver, el trabajo que yo les mandé, les hacía este pensamiento y les colocaba ahí, explico. Me detengo, leo y explico, y me detenía y tenía que explicar sobre este tema. No tengo tiempo de poder hablar aquí de muchas cosas, porque de esto hay en todas las iglesias personas que aman más el dinero y se han extraviado por estar amando tanto el dinero, dejaron a Dios en un segundo plano. ¿Queda claro? Tercer punto, el codicioso. ¿Sí? ¿De qué punto esto es? Del terreno de los espinosos, vale. Entonces tenemos, el terreno espinoso representa a aquellas personas, ¿ven? Que siempre llevo ahí, el terreno espinoso. Llevo mi punto. Las personas cuando están recibiendo enseñanzas de una manera expositiva, ellos salen con una profundidad y entienden la palabra, porque nosotros siempre nos hemos detenido y les hemos estado dando estos puntos, como digamos, les estoy diciendo aquí en el caso del ejemplo del pensamiento, el terreno espinoso, porque ellos entiendan en su mente de qué se está tratando, ¿vale? Mira, el terreno espinoso representa a aquellas personas que viven toda su vida amontonando riquezas, creyendo que todo le durará para siempre. ¿De dónde salió este pensamiento? Este pensamiento ha salido del texto que vamos a leer a continuación. Sale, primero lo lee y Dios le da el pensamiento. ¿Queda claro? Amén. Lucas 12, 13, 21. Vamos a mirar lo que dice la palabra. Esto es el ejemplo del rico insensato. Es una parábola, el Señor está enseñando esto y dice, le dijo uno de la multitud. Perdona. Aquí no es ese ejemplo, el ejemplo, pero sí es Lucas 12, 13, 21. Mira este hombre. Vamos a mirar aquí que aquí hay mucho que es mucho de que nos enseña la palabra. Estamos hablando de una persona codiciosa. Mira este. Entonces el Señor explica. El rico insensato era un hombre rico, pero era un hombre insensato. Puse el título porque me pareció acorde. No hace falta que pongan el título, pero si a ustedes les parece bien, lo ponen. Si no, no hace falta. Le dijo, uno de la multitud, o sea, Jesucristo se encontraba y alrededor tenía mucha gente, dice que había una multitud, dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Este ya ni siquiera le dijo maestro bueno, sino le dijo maestro, ya no le dijo, sí, tú hablas muy bonitos, pero yo la verdad a mí no me interesa tu doctrina, no me interesa nada, milagro, no, a mí lo que me interesa es mi dinero y necesito que intervengas conmigo porque tengo un hermano que no me quiere dar mi herencia y yo quiero que tú me ayudes a que él me la entregue. O sea, es que ya ni siquiera fue a decirle, sí, tú eres hijo de Dios. No. Y ni siquiera lo aduló como el otro, sino ya le dijo directamente un maestro. O sea, como diciendo el hombre, dirá el Señor Jesucristo en la respuesta, mira lo que dice, más él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? O sea, el Señor Jesucristo le está diciendo, ¿y a mí qué me cuentas? ¿Qué tienen ustedes allá? Pues no te quieren dar la herencia, pues váyase para un juzgado, póngale una demanda. Pero a mí, ¿qué me está contando a mí de estas cosas? ¿Sí? Una traducción un poco para traerla en este tiempo para poderla entender. Dice, ¿a mí qué me estás diciendo? Entonces le dice, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Entonces el Señor no estaba por esto, no estaba haciendo, Él no venía aquí a solucionarle los problemas a nadie. Entonces vemos que este rico, ¿sí?, de avaricioso, ya ni siquiera ese codicioso era que le resolvieran su problema. ¿Y cuál era el problema? El dinero. No fue a Él como Dios, como Mesías, no vino a pedir ni milagro, no vino a decir que vida eterna, sino decir, sí, ya que tú eres tan famoso, ahora que veo que la gente te escucha, pues dígale a mi hermano para que me dé lo que me corresponde, pero lo demás a mí no me interesa de ti. ¿Ve? Cuando uno empieza a analizar el texto, cómo hay tanta profundidad en la enseñanza, es que ya solamente le dijo fue maestro, pero como dice el Señor, ¿y por qué no vas a un juez? ¿Tienes problemas? Vete para los juzgados, póngale una demanda. ¿Sí? Mira lo que termina diciendo el Señor. Y le dijo, mirad, y guardaos de toda ¿qué? Avaricia.
Por lo tanto, apoya nuestro punto, nuestro pensamiento. ¿De dónde sale el pensamiento? De aquí. Mire, y guardaos de toda ¿qué? Avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros y no es rico para Dios. Así es la persona que hace para sí mismo tesoros, pero no es rico para con Dios. Entonces vemos que en nuestras enseñanzas de sermones expositivos son bastante complejas, pero tomamos textos bastantes, con textos ampliados para apoyar unas ideas bastante fuertes. No tomamos versículos aislados. Vemos que aquí les leí una buena porción para poder apoyar nuestro punto. ¿Sí me están entendiendo? De eso se trata los sermones expositivos. Cuando ustedes los empiezan a introducir a estas enseñanzas, las personas ven que tú estás relacionando todo y lo estás apoyando no con textos, sino con contextos. ¿Sí? ¿Ya claro? Con contextos de la Escritura. Y por eso se pueden tomar, en este caso, que nos tomamos muchos versículos, pero apoyamos una idea y la persona dice: ah, sí, es verdad. Hay otro ejemplo, pues vamos a mirarlo y lo apoyamos. Eclesiastés 2, 18, 19, para apoyar ese mismo punto. Y vemos que la persona, ya le hablaste de algo, ya lo dejó claro, el Señor Jesucristo lo explicó, y ahora tú lo llevas al Antiguo Testamento, y vemos que también hay un ejemplo donde Salomón, el hombre más rico, ¿sí? Porque la misma palabra, ¿sí?, de sabiduría tenía él mismo, que fue el que escribió Eclesiastés, dijo unas palabras demasiado importantes. Miren, lo vamos a leer. Eclesiastés 2, 18, 19 dice: así mismo aborrecí todo mi trabajo. Está hablando de Salomón, que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. O sea, él hizo muchas riquezas, pero él dice, llegó a la conclusión de que todo lo que él había hecho, todas esas riquezas, se las tiene que dejar a otro que va a venir detrás de mí, porque él se va a morir y no se va a llevar nada. ¿Sí? Es lo que está diciendo. Y dice: ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo del que yo me afané, y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. ¿Creen que hay en el mundo hombres que están haciendo esto, de que están amontando riquezas para dejarle un bienestar para sus hijos, y se han encontrado de que nunca se acercaron a Dios? Y cuando sus hijos reciben esas herencias, llegan y las destruyen en menos de nada, desde el esfuerzo y el trabajo. No nos está hablando la palabra aquí apoyando el tiempo de una persona avariciosa. ¿Ve? Entonces ustedes apoyan con la palabra. Tienen que utilizar otro versículo, no pasa nada. Si de eso se trata, de que la iglesia aprenda, que la iglesia pueda aprender. ¿Vale? ¿Queda claro este punto? Vale. Por lo tanto, ¿qué le ocurrió a este Salomón? ¿Fue verdad lo que dijo Salomón? Ustedes conocen la historia de Salomón, conocen lo que pasó, que su hijo Roboam recibe la enseñanza. Él recibe el reino y justamente ahí se divide el reino. Si ustedes no han escuchado, no sé si saben de qué les estoy hablando. ¿Conocen de qué les estoy hablando? En el caso de Roboam. Levanten la mano los que no saben, que no importa. Aquí estamos, por favor, los que no saben, para aprender. Estamos es para aprender. Si no saben, no pasa nada. De eso se trata. Vamos a explicar. Roboam es el hijo de Salomón. Después de David, que es el segundo rey que se levanta en Israel, en la monarquía hebrea, primero era Saúl, viene David y después Salomón. Hasta ahí 3 reyes de la monarquía hebrea estuvieron unidos, o sea, Israel era una sola. Pero a partir del 4.º rey, que es el hijo de Salomón, Roboam, él resulta que cuando vienen y le piden
a Roboam, le dicen que por favor le bajen los impuestos, o sí, los impuestos de que Salomón había estado colocando, esos impuestos, que por favor se los bajaran. ¿Por qué? Porque tenían pues mucha presión y necesitaban de que ellos bajaran de esos impuestos. Pues este chico, que era muy joven, en vez de tomar el consejo que le había pedido a los ancianos, no le pidió consejo, fue a sus amigotes de su misma edad, y resulta que ellos le dijeron, no, ¿qué le va a estar bajando? Antes diles que le va a subir. Resulta que él le hablaba de que su dedo meñique era más fuerte que ni siquiera, digamos, lo de Salomón. Se puso en un nivel tan fuerte cuando el reino se dividió, a causa de su necedad. Mira, estamos hablando de que Salomón era un hombre rico, él terminó desperdiciando y dañando todas las riquezas que Salomón, o sea, se cumple la palabra de Salomón. ¿En quién? En su hijo, en un hombre necio. ¿Vale? ¿Queda claro? Y es bueno que ustedes tengan este contexto, porque ustedes la escritura, cuando lo tienen en la mente, pues si ven que tienen la oportunidad, lo explican porque es parte también de la Biblia. No supongan de que las personas que ustedes tienen ahí al frente, no supongan de que ya lo saben todo. Allí al frente, cuando ustedes están enseñando, se encuentran personas que no están creciendo en la vida cristiana, y seguramente muchos de estos textos no los conocen. Por eso necesitan que ustedes expliquen la escritura. Esto no se trata de correr, se trata es de aprender, que las personas puedan salir en un crecimiento espiritual. Es la palabra la que los va a hacer libre, y necesita que la palabra quede introducida. ¿Queda claro? Bueno, continuamos. Ahora vamos a entrar en este otro terreno. Terminamos nuestro terreno espinoso, entramos en el buen terreno. Este terreno sí nos gusta a todos. ¿Hay buen terreno aquí? Bueno, pues vamos a hablar, hemos estado hablando de 3, ahora a ver, vamos a mirar cuáles son los terrenos. Por favor, quiero que me lo digan en números romanos. Primer terreno, el terreno junto al camino. Segundo terreno, no, vamos a hablarlo como lo he estado enseñando. ¿El terreno qué? El terreno pedregoso. Tercer terreno, ¿cuál sería? El terreno espinoso. Y ahora, en este caso, sería este terreno, sería el es bueno. El otro era duro, pedregales, espinoso, y este es bueno. Este es un bueno, ¿sí? Y yo espero que haya un buen terreno aquí. Bueno, pues vamos a estudiar sobre ese buen terreno. Y vamos a leer primero que las citas bíblicas que el Señor Jesucristo enseñó. Entonces dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuan al 100, cuan al 70 y cual al 30 por uno. Vemos la explicación. Vuelvo y le digo, yo no me puedo detener, yo ya estas prédicas ya se las he enviado, solo quiero irle rápido porque la quiero dejar terminada. La explicación del Señor Jesucristo: mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿cómo es la tierra? Buena. Este es el que oye, póngase la mano aquí, oye y entiende la palabra. Miren, aquí, ahora, la oyen, la entienden, y mira lo que hacen después de que la oyen, la entienden, la palabra, y dice, y da fruto. No se trata solo de oír, ya lo estudiamos antes del oidor, pero que no da fruto, pero este hace 3 cosas: oye, entiende y da fruto. ¿Vale? Este terreno, dice, y fruto. Y mira lo que hace ese fruto: produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Entonces vemos que es una bendición este terreno, es una persona, y todos nos gustaría que todos fuéramos esa clase de terreno y que podamos dar el fruto que Dios quiere, que oímos, entendemos, y aparte de eso, ¿qué hagamos? Fruto. Ahora, entender. Eso depende de quién, de la persona o de quién. Solo de la persona. Y si tú haces una mala exposición de la enseñanza, ¿qué pasa? Aquí se trata, esto es un tema bastante importante. Si tú haces una mala ¿qué? No, sí, pero ¿cuál es la clase que estamos estudiando? No, ¿una qué? Una homilética. Si tú haces una pésima homilética en el sermón que Dios te dio para dárselo a las salmitas, si haces una pésima homilética, esa persona que no va a ¿qué? No va a entender. ¿Tenemos responsabilidad delante de Dios?
Claro que tenemos responsabilidad. La gente cree que es que solamente es para traerse citas bíblicas, que las agarre así, en un papelito, agarré y bueno, y empezar a hablar. No, esto es para el Señor, esto es serio. Estamos hablando de que se están levantando hombres y mujeres a que hagamos las cosas es para Dios. Las almitas se están perdiendo. Y si tú haces una pésima, ¿qué? ¿Una pésima qué? Homilética, pues las personas no pueden llegar y salen como vinieron a la iglesia. Salen como vinieron a la iglesia. Es importante de verdad que entendamos la importancia de estudiar. Entonces, a veces cuando uno le dice a las personas, mano, ¿por qué no estudias? ¿Por qué no sigues? No, sí, sencillamente los pasa, suben a un púlpito y empiezan a decir una cantidad de cosas. Y la persona que está allí, que nadie le ha hablado de Cristo, es la primera vez que viene a la iglesia, Dios te la trajo para que tú le hablaras. Ya no lo expliqué yo en las otras clases anteriores, no me lo he pasado explicando esto, que me la he pasado explicando que no es solo responsabilidad de la persona que viene, es del que explica. Tenemos una responsabilidad delante de Dios, dar una enseñanza. Por lo tanto, debe haber una correcta homilética, un orden bien estipulado porque las personas van a aprender. ¿Queda claro? Amén, amén. Vale, vamos a mirar ahora sí los ejemplos. El primer punto sería el verdadero creyente. ¿Hay alguno aquí? Amén. El buen terreno representa a aquellas personas que aman y obedecen la palabra de Dios para su Salvador. Entonces dice que la obedecen, la aman y también ¿qué hace? La obedecen. La obedece. Mira, vamos a ver qué nos dice la palabra. Juan 14, 21, 23. Vamos a leerlo todos. El que tiene mis mandamientos y los mandamientos y los guarda. Recuerden que tienen que enfatizar justo en las palabras claves que a ustedes les interesa, tienen que ¿qué? Enfatizarlas, tienen que alzar la voz, cambian el tono de voz. Y si hace falta que lo repitan, pues los hace que lo repitan, ¿vale? Entonces dice, el que tiene mi mandamiento y los guarda. Ese es el que me ama. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, y aclara la escritura, no el Iscariote. Dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos. Vendremos, aquí me comí. Vendremos a él y ¿qué? Y haremos morada con él. Haremos morada con él. Eso es precioso porque es una promesa. Está diciendo de que si tú, el Señor está diciendo de que si tú guardas la palabra, el que ama a Jesucristo, ¿hay alguien que ama a Jesucristo aquí? Pues guarda su palabra, la obedece y dice que el Padre y él van a venir a hacer morada dentro de él. Esto es una promesa preciosa. ¿No les parece precioso? El creador del universo habitando dentro de tu vida. Es una palabra del Señor, le está diciendo que va a venir a hacer morada dentro de ti. No él solo, sino también el Padre. Dice el Padre, vendremos y haremos morada también en tu vida, ¿vale? Entonces este punto apoya el primer punto. ¿Cuál es? El verdadero creyente. Porque el verdadero creyente debe, ¿qué? Guardar la palabra del Señor. Segundo, el espiritual. El buen terreno representa a las personas que están siendo transformadas diariamente por el poder del Espíritu Santo. El espiritual. El buen terreno representa a las personas que están siendo transformadas diariamente. ¿Por qué pusimos diariamente? Porque esto no se trata de cada domingo. Esto no se trata de que cada domingo voy a la iglesia y entonces allí yo verdaderamente me comporto como un cristiano. Y mientras estoy durante toda la semana fuera, en mi trabajo, pues allí vivo de mundano. Sí, es que es fuerte, por eso es importante que los pensamientos tengan mucha relación a que la gente también pueda entender. Es diariamente que nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios. ¿Cuánto lo creen? Vamos a apoyarlo esto con una cita bíblica. Segunda de Corintios 3, del 17 al 18. Dice la palabra del Señor, está hablando Pablo aquí. Porque el Señor es el Espíritu. Entonces, ¿quién es el Señor? Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay
Libertad. Ya no hay esclavitud. ¿Hay qué? Libertad. Mira lo que dice aquí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubiertas, como en un espejo, la gloria del Señor, mira cómo somos. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Significa de que cuando nosotros vinimos a la vida cristiana, tú ya no eres como cuando llegaste. ¿Ustedes recuerdan cuando vinieron a la vida cristiana? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo veníamos? Con tantos problemas, con tantas ataduras, con tantas situaciones que vivíamos en la vida, todavía teníamos mucho de la carne, pues prácticamente no habíamos nacido de nuevo y practicábamos muchas cosas. Pero a medida de que nos hemos ido exponiendo a Cristo y nos hemos ido exponiendo a la palabra de Dios, cada palabra nos ha hecho libres. Cada palabra nos ha ido quitando todas esas cosas que necesita salir de nuestro cuerpo. Por lo tanto, estamos hablando de una persona espiritual porque diariamente busca vivir con Dios en santidad. Y necesita tener una relación con Dios porque el Espíritu Santo, que es el que va a entrar, dice, cuando el Espíritu de Dios, dice, ahí hay, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Libertad. Ya no hay ataduras. Esa esclavitud, eso de que está ahí, dice, hermano, pero ¿cómo hacemos? Tantos años en la vida cristiana y todavía no soy capaz de dejar este pecado. Pecados fuertes, podría decir algunos. Mujeres de pronto, y no estoy hablando de aquí, porque lo he visto en casos, lo digo por experiencia. Me decía una hermana, hermano, no soy capaz de dejar de fumar. 4 años viniendo a la iglesia y no era capaz de dejar de fumar. ¿Sí me entiendes? Es una atadura, es más fuerte lo que ella practicaba que el Espíritu Santo parecía para ella que era imposible, como si era algo que era imposible. O el hombre, en este caso de los hombres, la masturbación. Y de verdad que estamos aquí gente adulta, ¿no? Estamos hablando de gente adulta. Temas que no son capaces, no puedo dejarlo, no soy capaz, esto me cuesta, es más fuerte esto que yo estoy viviendo que lo que estamos, digamos, es más fuerte esto que yo estoy viviendo que el mismo Espíritu de Dios. No se aplica en la palabra de Dios que cuando está el Espíritu, está verdaderamente dentro de tu vida, ahí tiene que haber libertad. Si verdaderamente el Espíritu está en tu vida, ahí tiene que haber libertad. Romanos 8:2, solamente para que lo piensen, léanlo y verá que ahí habla de las 2 leyes, el Espíritu de vida y el Espíritu de muerte. Si está el Espíritu de Jesucristo morando en ti, el Espíritu vivificante de Jesucristo morando en ti, ese Espíritu es más fuerte y vence al otro espíritu que te quiere llevar al pecado. Pero necesita que esté el Espíritu de Dios dentro de ti, ¿vale? No está en mi enseñanza, pero el Espíritu Santo me lo trae a la mente. El hacedor de la palabra. Tercer punto, el hacedor de la palabra. El buen terreno representa a las personas que ponen en práctica la palabra de Dios, son guiadas por el Espíritu de Dios, la ponen en práctica. Dios nos habla todos los domingos, Dios nos habla cada día a través de su palabra, siempre nos está hablando y nos habla para que cambiemos áreas de nuestras vidas que necesitamos cambiar. Él nos conoce, Él sabe lo que hay verdaderamente en nuestros interior, entonces nos está hablando constantemente y tenemos que cambiar áreas de nuestra vida. Y aquí no es que seamos perfectos ni nada, sino son personas que necesitan entender. Pero hoy en día se han estado levantando estos hombres apoyando los puntos anteriores de los codiciosos y de las riquezas. Se han estado levantando en estas últimas generaciones, en estas últimas décadas, unas doctrinas diabólicas de prosperidad, donde las personas lo que se aman es el dinero y no llevan a las personas a entender de que deben de practicar la palabra de Dios, de que la deben de poner en práctica. Al contrario, inventan unas doctrinas y la gente por falta de conocimiento caen en esas falsedades, donde ustedes ven alguna clase de estos cultos y uno dice, pero es que yo no lo puedo entender. Llegan y se levantan hombres y hablan y dicen ellos, y dicen una palabra, se levantan unas personas y van y ponen un billete para que sellara esa palabra que está ahí. ¿No recuerdan antes cómo salían por la televisión en estas
cadenas de televisión cuando empezaron a decir, ven hermano, llama ahora mismo, pacte, llama ahora, pacte con Dios, pacte, siembra. Eso es una locura, esas son personas codiciosas que no les enseñan a las personas a practicar la palabra de Dios, a vivir una sana doctrina, sino a enseñarlos a enriquecerse, a codiciar eso. Entonces, nosotros, vuelvo y le digo, nosotros, Dios se está levantando, y de verdad que yo le oro mucho al Señor, se están levantando hombres y mujeres que enseñemos la sana doctrina, que enseñemos la sana doctrina, ¿vale? Amén. Amén. Entonces, practicar la palabra de Dios, dice, las personas que ponen en práctica la palabra de Dios son guiadas por el Espíritu de Dios. Vamos a ver el ejemplo. Una persona, para que se pueda ser guiada por el Espíritu de Dios y pueda practicar, necesita ¿de qué? De los frutos. ¿Y dónde está eso? Pues en Gálatas 5, 22, 23. Si nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a practicar de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces dice, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, para poder ser guiados, para poder poner en práctica la palabra de Dios, y necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que ahora está morando en nuestras vidas, necesitamos de sus frutos. Esos frutos estén siendo reflejados en nuestras vidas. Y es la única manera que nosotros sí podemos colocar en práctica su palabra. ¿Queda claro? Cuarto, el Hijo de Dios. ¿Hay alguno aquí? El Hijo de Dios. Terminamos. Ya has visto que este texto, esto no es una prédica de 30 minutos. ¿No les parece interesante estas enseñanzas que hemos estado haciendo de lo que son el sermón expositivo? Tiene muchísima profundidad y es precioso porque trae tanta profundidad y las personas crecen en la palabra. Entonces necesitamos que nosotros vamos aprendiendo, que de un día que me encantaría poderlo ver en esto, llevando y explicando un sermón, y tú dices, hermano, ¿y cuánto voy a tener esa oportunidad si yo solo de pronto me dará un tiempo? Pero ¿acaso es que tú no puedes explicarle a tu familia? ¿Acaso tú no puedes tener un tiempo en un grupito pequeño? ¿Y por qué no haces un vídeo y lo anuncias también en las redes? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Si la gente afuera necesita de Cristo y de pronto alguien que te escuche puede recibir una enseñanza. Es que nosotros estamos para ir a evangelizar. Los medios y las herramientas que Dios nos ha dejado las tenemos que aprovechar. Las tenemos que aprovechar. Dice, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Por qué no poder ustedes mismos ahí, y cuando ustedes saben, tienen alguna serie de contactos, hacen un trabajo bien explicado y dice, esta persona sabe? Y puede llevar una alma a los pies de Cristo por medio de muchas maneras y herramientas. Bueno, yo les dejo esto, no sé por qué el Señor me pone que les diga esto. Amén. De pronto alguno tome esa palabra y dice, la tomo la palabra, como lo hago yo. Yo te lo aseguro, y ustedes dirán que estoy loco, pero a mí cuando me han dicho unas palabras, alguna gente pensará que estoy loco, pero yo lo hago así literalmente, yo la agarro, esa palabra la agarro. Así que espero que alguien tome esa palabra. Vamos a ver el ejemplo de lo que estamos hablando con respecto a si hay hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios del buen terreno, ¿no? Entonces decíamos que el buen terreno representa a los verdaderos hijos de Dios, ¿vale? Más nuestra ciudadanía está ¿en dónde? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Ya no hay hondureños, ya no hay colombianos, ya no hay españoles, ya no hay venezolanos, ya no hay... No, somos nuestra ciudadanía es ¿qué? Celestial, nuestra ciudadanía es celestial. Vale, dice, de donde también esperamos la salvación al Señor Jesucristo. Mira lo que va a pasar con nosotros, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso es lo que va a hacer el Espíritu con nosotros, va a transformar. Esos verdaderos hijos de Dios van a transformar, ¿vale? En 20 y en el 21. Vale, pues ponen 21 también, ¿o yo? No solo Filipenses 3:20, sino muy bien, Pudemón. Ahí te veo bien. Otro texto, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros. Entonces, ¿cómo somos?
Ya no somos extranjeros, mira, apoyando el texto de hijos de Dios, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y yo les decía, a los que llegaron un poco tarde, les decía de que todos estos textos los tienen que escribir. No escriban solo Efesios 2:19, porque es la enseñanza. Ustedes necesitan tenerlas ahí escritas, ¿vale? Yo sé que esto es un tema, digamos, lo que yo he estado explicando en las otras clases, diferencias de enseñanza de estudios bíblicos, les colocaba la cita, ahí no hacía falta. Pero aquí, en esta clase de homilética que estamos aprendiendo, como es mucha práctica, necesitamos tener estos textos ahí. ¿Por qué? Porque si no, entonces ustedes tienen que empezar a buscar. No, yo quiero que los tengan ahí. Así que tienen trabajo. Que yo veo que muchos van dejando todo así, colocando, y seguro voy y miro sus apuntes. Toda esta prédica la tienen es resumida y en un poquito así. Esto es mucho trabajo que hay. Bueno, vale, ahora mira. Dice que somos miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, si somos parte de la familia de Dios, ¿nosotros qué somos? Dios es nuestro Padre, ¿nosotros qué somos? Hijos. Hijos de Dios. El texto que estábamos apoyando en nuestro pensamiento hablábamos de que somos ¿qué? Hijos de Dios. De eso se está tratando este punto, ¿vale? Y terminamos. Por fin. Uy, no veas cuántos 3 enseñanzas para explicar un sermón expositivo. 3 clases. Pues resulta que estos sermones expositivos muchas veces te pueden salir para 2 clases, para 2 prédicas, 3 prédicas o más, lo que Dios le haya poniendo a alguna persona. Uy, este hermano, pero sí repite, no se trata de repetir, se trata es de que la gente está aprendiendo, tú estás apoyando muy separadamente. ¿De dónde hicimos un sermón expositivo? La parábola del sembrador, y hicimos algo bastante complejo, ¿no les parece? Ahora miren la conclusión, vuelvo y le digo, la conclusión, ustedes escriben unas líneas. Esas líneas que ustedes van a escribir aquí es para que ustedes, la conclusión la tienen que tener ¿en dónde? En la mente, aquí en la mente. No van a llegar ustedes a decir, el maravilloso sembrador, ya esto lo estaba explicando. No se lee, esto es el Espíritu Santo fluyendo. Ustedes ya han hecho este trabajo, lo tienen aquí en la mente, entonces ustedes empiezan a hablar. Hermanos, Dios ha estado hablando muy claramente a su iglesia, y hoy he estado hablando que hay aquí diferentes clases de terreno. Posiblemente aquí donde estamos ahora hay terrenos que están en un terreno duro, posiblemente algunos están en un terreno pedregoso, algunas personas se identifican con el terreno de espinas y otros se identifican con el terreno, con el buen terreno, y empiezan a explicar, a hacer un resumen de lo que ya han estado hablando durante todas estas enseñanzas, y lo empiezan a fluir, empiezan a concluir. ¿Y cuál es el objetivo? Pues que ustedes hagan un llamado. Esto no se trata de hacer como conclusión esto y esto, no, es que ustedes también puedan lograr hacer un llamado y puedan llegar a decir, si tú te identificas con alguno de estos terrenos y que quieres poner en paz a Dios, pues vamos a estar orando, vamos a pedirle perdón a Dios para que podamos acercarnos. Posiblemente una persona aquí no ha recibido al Señor Jesucristo, eso el Espíritu Santo va dándolo. No ha recibido al Señor Jesucristo y necesita ponerse en cuenta con Dios, pues ese es el momento donde vamos a hacer una oración de fe para que tú seas parte de un buen terreno y puedas dar fruto. ¿Me están entendiendo cómo es la conclusión? La conclusión yo les explicaba y les decía que en las primeras 3 enseñanzas que les envié de la clase anterior que tuvimos, ahí hablaba sobre la conclusión y comparaba de que el sermón, vuelvo a hacerlo porque yo sé que es importante, el sermón es semejante a que tú tienes una jeringa y aquí le empiezas a poner el contenido. El contenido es el sermón, ¿sí? O sea que en la jeringa que tú le vas a aplicar al paciente, aquí estás colocando adentro el sermón. Todo esto que acabamos de hablar hasta el punto todo está condensado en una jeringa aquí en la conclusión. En la conclusión la tengo toda introducida ahí, la conclusión hice un resumen. Ahora, ¿qué me falta? Inyectarla. ¿Cómo la voy a inyectar? Pues en la conclusión. Es cuando yo inyecto. ¿Queda claro? Es la comparación que hice en la clase. Los que estuvieron conmigo saben que yo hablé de este tema. ¿Por qué es importante? Entonces, por eso es importante de que en sus iglesias, por fe, dígame un amén. Amén. Yo por fe le voy diciendo, en sus iglesias, las suyas, las que Dios les vaya a dar, véanlo. Cuando ustedes estén ejerciendo
hay mucha gente que es muy desordenada, están inquietos, se quieren levantar, vamos a orar, hermanos, y resulta que empiezan a distraerse y se van y se mueven y todo eso, y entonces ustedes tienen que empezar a decir, por favor, todos estemos aquí orando, necesito que todos estén conectados, vamos a orar en este momento, bajen su rostro y vamos a hacer una oración y los empieza a conectar, a llevarlos, porque le voy a aplicar inyección. ¿Qué imagínate? Ponga a ver los doctores. Mira, aquí tenemos una hermana que tiene que pinchar para cuando tiene que sacar sangre. ¿Qué tal una persona ya moviéndose? ¿Podrías hacer su trabajo? No. Entonces ustedes los quietos aquí. Bueno, vamos a empezar a orar porque necesitamos, así inclinen su rostro y empezamos porque les voy a aplicar la inyección. ¿Cuál es la inyección? La conclusión. ¿Queda claro? Por lo tanto, necesitan de que traten de llamar, captar la atención, porque ustedes, los que les va a hablar ahora, es importante, ¿vale? Entonces yo traje estas líneas, pero vuelvo y les digo, es más, solo por ejemplo, para que ustedes tengan algo en sus apuntes, dice, el maravilloso sembrador de quien estamos hablando es el Señor Jesucristo. Él quiere perdonar tus pecados y darte salvación. Abre tu corazón y recíbelo. No permitas que Satanás te robe la maravillosa oportunidad de ir al cielo y estar con el Señor por toda la eternidad. Y empiezan ustedes a interactuar con ellos y hacen sus llamados y todo eso. ¿Les ha parecido interesante este sermón? Pues entonces hemos terminado nuestro sermón expositivo, que ha sido de mucha bendición. Coloquen como ejemplo para la próxima clase segundo ejemplo de otro sermón expositivo. Yo ya les pasé esta enseñanza. Esta enseñanza se la voy a pasar nuevamente por audio y también se la voy a pasar por texto, porque también les va a quedar claro. Si no, con estos dos ejemplos que les voy a pasar, no les queda claro el sermón expositivo, mejor dicho, digan, porque me quedo yo loco si no llegan a entender esto. Les estoy dando todo, ¿vale? ¿Queda claro? Escriban, el tema es la serpiente de bronce. La serpiente de bronce. Les voy a pasar el audio de la prédica ya hecha y les voy a pasar el Word para que también la vayan mirando, porque es lo que vamos a trabajar la otra clase. La otra clase la terminaremos toda. O sea, el ejemplo no me voy a detener, sino la voy a explicar toda, totalmente, completa en una clase, porque a partir de los próximos domingos vamos a empezar a trabajar en grupos acá. No de que el próximo domingo, sino después de que dé el ejemplo de este ejemplo, vamos a empezar a trabajar en grupos para que trabajemos en los grupos, porque ya nos vamos a preparando, porque después haremos el sorteo y van a pasar aquí. Vamos a hacer el sorteo de quién es el que le toca pasar al frente a exponer su palabra. No digo un amén. Bueno, déjenme decirles de que este año les voy a incluir algo más. Ustedes siempre saben que yo les voy llevando un poquito a otro nivel. Pues déjenme decirles de que aquí, el próximo que van a pasar, van a utilizar micrófono. Así que van a aprender también a utilizar micrófono, porque las clases anteriores fueron a capela. Pues no, esta van a empezar a dominar. Así que vayan practicando con su mando del televisor de las casas y empiezan a hablar, porque es que esto es bueno, también es parte. Ustedes tienen que aprender. Hay personas que todavía no saben utilizar micrófono. ¿No se han dado cuenta? A veces llegan personas, ustedes escuchan, y personas hay que saberlo agarrar, tienen que dominarlo, tienen que trabajar. Esto es parte también del predicador, ¿o no? Aquí estamos aprendiendo al Señor, vamos a levantar hombres y mujeres duros en el estudio de la palabra y en la predicación. ¿Cuántos lo creen? Por lo tanto, vamos a utilizar. Mi decía que me faltaba para el micrófono para poder yo predicar. Claro, pues. Es que la mente me lo decía. ¿Ve? Ahora viene una cosa, Pudemón, esta semana agarra el mando de la casa y vete preparando porque te toca con micrófono. Vamos a hacer una oración. Yo les voy a decir una cosa. Algunos seguramente vinieron tarde de allí. Voy a hablar de ese tema porque han llegado tarde. Y yo soy fiel en el horario. Soy fiel yo. Y yo empecé con los que había. Por lo tanto, depende de ustedes ahí. Ahí ya una cosa. Yo hablaré para que esto no vuelva a suceder. Porque no puede ser que tenga que ser así. Estamos haciendo las cosas para Dios y las hacemos. Esto también es importante, ¿no? ¿Vale? Vamos a hablar, ¿les parece? Un momento, mira, el pastor Jimmy habló de ti. Vale. Vamos a hacerlo porque yo tengo que ser fiel con el horario. A mí me han dicho
un tiempo y yo tengo que ser fiel con ustedes. Por respeto que ustedes se merecen, yo soy fiel y necesito hacerlo para Él, ¿vale? Vamos a hacerlo todo. Entonces, vamos a orar, ¿vale? Padre maravilloso, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este sermón que tú nos has enseñado, Señor. Nos has enseñado, Señor, un sermón que ha sido precioso, Señor, un sermón expositivo y ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Ahora te pedimos que nos ayudes y nos des sabiduría para aprender este segundo ejemplo que vamos a empezar a estudiar, que es la serpiente de bronce. Que mis hermanos, Señor, allí durante casa puedan empezar a ya indagar, a investigar. Yo enviaré, Señor, notas, información, vídeos para que ellos se puedan ir capacitando, porque la próxima semana, Señor, ya empezaremos, Señor, a ejecutar este tema, y la siguiente empezaremos a trabajar ya como equipo, a preparar nuestros propios sermones. Oramos para que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé sabiduría, que todo lo podemos en Cristo porque nos fortalece. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.